Y este libro es muy, muy bonito, y hay una parte donde yo me quedaba sorprendido por la ignorancia tanto de los pastores, al no saber cómo guiar a la congregación para practicar los principios de Dios, y por otro lado tener una congregación en ignorancia y que dejen que el gobierno de la iglesia sea pastoral, sea congregacional. Déjenme decirles, para quienes no lo sepan, que el gobierno de Dios en una iglesia es y debe de ser pastoral, definitivamente pastoral, no congregacional. Hay gobiernos en algunas iglesias que su gobierno es congregacional. Bueno, no voy a juzgar ni a criticar. Si les ha funcionado y les funciona, perfecto. Entonces, en este libro estaba mirando que la hija del pastor cayó en fornicación. La hija del pastor cayó en fornicación. Entonces la iglesia, como su gobierno es congregacional, pues no toleraron el pecado de la hija del pastor, y la iglesia llegó a un acuerdo, a un veredicto. Ambos son culpables, pastor e hija, papá e hija. Así que le pedimos, pastor, que abandone el púlpito. No lo queremos aquí, no lo necesitamos, no es usted eficiente para guiar nuestras vidas. Le pedimos que se vaya. El pastor tuvo que tomar sus cosas, tuvo que tomar a su hija y tuvieron que alejarse de la congregación. Me quedo pensando, ¿esto es correcto? ¿Esto es correcto? Si ese veredicto, si ese juicio Dios lo hiciera, hermanos, ni yo siquiera, ni usted que está oyendo la palabra de Dios, nadie estaría, las iglesias estarían totalmente vacías, los púlpitos vacíos. No habría absolutamente nadie que pudiera ser digno de estar en la presencia de Dios. Así que, amados, qué tremendo cuando suceden estas cosas. Cuando que deberíamos de decir, pastor, aquí están nuestros hombros, venga y recárguese. Vamos a orar por usted, vamos a orar por su hija, vamos a clamar la sangre de Jesucristo, vamos a clamar ese amor ajá sobre su hija, sobre usted, y además vamos a clamar para que Dios le dé a usted sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, para que sepa guiar también nuestras vidas y guíe también la de usted y la de su familia. Pero no hicieron eso, no hicieron eso. Tomaron el papel de juez y formaron su propio veredicto. Entonces, mis hermanos, necesitamos conocer el amor de Dios. Hay veces solamente decimos, amados hermanos, Dios es amor, Dios es amor, lo dice la Biblia. Pero háblame de ese amor, háblame de ese amor. Muchos, he oído a muchos pastores que dicen, el amor de Dios es un amor filial. No saben ni lo que dicen. Así que, hermanos, a Dios sea toda la gloria por lo que Él nos ha enseñado en su palabra, y que si no fuera por la hermana Hicks, nadie sabríamos absolutamente nada. Gracias a Dios por la vida de ella, que ha entregado y derramado su vida en una entrega absoluta para recibir la palabra sin adulteración alguna, y la ha dado ella sin ninguna restricción, esperando que muchos formemos parte de la esposa. Así que esta es una decisión, amados míos. Así que vamos a continuar. Dios, amados, Dios extiende siempre su misericordia y su gracia hacia el alma neshama por amor a su espíritu y por amor a su nombre. ¿Cómo? Quitando de sobre ella su enojo y tristeza. En consecuencia, también desaparece del alma neshama la depresión que había estado padeciendo. Luego, Él la cubre con su gozo, su alegría, su placer y su deleite. Qué maravilloso, hermanos, cuando nosotros nos vemos libres de nuestra culpa, cuando nos sentimos libres de todo esto. Cuando dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
A veces decimos, sí, conoceremos la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio de Cristo. No, esa verdad es infinita. Es infinita. No podemos resumirla con una sola frase. Cuando dice, conoceréis la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad del perdón, la verdad de la gracia, la verdad de la misericordia, la verdad del consuelo de Dios, la verdad de su gozo cuando nuestro pecado es quitado. Entonces conocemos la verdad y somos libres de la depresión, de la congoja, de la tristeza. Hermanos, gloria sea dada a nuestro Dios por todo ello. Hermanos, este es el primer paso que Dios da en la corrección de almas extraviadas y deprimidas. Cuando el prepucio que rodea el corazón de una persona y que éste es delgado, se siente con mayor rapidez el dolor y la tristeza de Dios en el alma neshama. Por eso hablábamos el otro día acerca de la ventaja y la desventaja que hay en el prepucio. Hay una ventaja de que sea delgado y hay una desventaja cuando es grueso, etc. Pero Dios usa, hermanos, el prepucio delgado del hombre para hacerlo más consciente de su enojo y su tristeza, de manera que inmediatamente queda advertido para que se arrepienta y busque por fe la sangre de Cristo para recibir limpieza y renovación. Hace tiempo estábamos pastoreando en otra iglesia, ahí en Tepeji del Río, y estábamos... Ya se apagó tu... No tienes ni agua ni nada, ¿verdad? No, pues me estoy bañando para irnos. No te estoy viendo nada. Es que me estoy bañando para irnos temprano, no dijimos que nos íbamos a ir temprano. Sí. Bueno, espero que me estén recibiendo mis hermanos y no se hayan ido. Quiero pedirles disculpas. Un corte de Dios ya. Ok, mis hermanos, estamos aquí nuevamente. Disculpen la interrupción. A lo mejor yo pensé que ya nos habíamos ido en el rapto, pero no, tristemente no, tristemente todavía no. Bueno, gracias hermano Fabián, muchas gracias. Saludos para todos mis hermanos, Anita Durán, mi hermanito Fabián y mi hermanito Periquito, creo que también anda por ahí, nuestra hermana Mireya, mi hermanita Esther y los demás hermanos que no pueda yo saber quiénes son, pero gracias a Dios por todos ustedes. Gracias a Dios por todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Estaba diciéndoles, hablamos de la culpabilidad, de la tristeza, de la nefesh que causa depresión en el ser humano. Así que ya vieron ustedes, hermanos, de algo que quiero resumir. No estoy olvidando lo que les iba a platicar. Pero se están dando cuenta que al final de todo este asunto, ¿es el pecado la causa de la depresión emocional? El pecado es la causa de la depresión emocional. ¿Ustedes creen que un psiquiatra, un psicólogo, va a traer curación y sanidad? Jamás, hermano, jamás. No lo va a hacer nunca. Entonces estábamos ahí pastoreando en aquella iglesia de Tepeji del Río. Fueron tiempos admirables, maravillosos, gloriosos, que jamás han regresado a esa iglesia, jamás, tristemente, y me da mucha tristeza decirlo, pero esa es la verdad. Entonces llegó un muchacho en su plena edad de pubertad, se congregaba ahí con nosotros, obviamente, su familia y todos ellos. De un tiempo dejó de ir a la iglesia, y yo estuve preguntando a sus padres por él. Le digo, bueno, ¿qué ha pasado con este joven? No quiere venir, hermano, se ha sentido muy triste, se ha sentido, no sé, lo desconocemos. Le digo, ¿de cuándo empezó esa situación? Pues hará unas 2 semanas, dice, y ya nos está preocupando porque ya no quiere venir a la iglesia. Así que entonces fui a visitar a esta familia y busqué al joven, y cuando él me vio, pude ver inmediatamente
cómo se sonrojó, su rostro se volvió rojo y se veía turbado y hacía movimientos torpes, porque me vio que ya estaba yo ahí en su casita. Así que entonces me acerqué y lo abracé por el hombro y le dije: creo que necesitamos platicar, hijo. Inmediatamente cuando le dije eso, empezó a sollozar y se llevó sus manos a su cara. Era tanto aquello tan sorprendente que entonces tomé la alternativa, obviamente, ¿verdad?, de hablar con él. Le pregunté: ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar? Terminó de sollozar y dice: no soy digno de nada. No soy digno de nada. Soy una basura, soy un gusano. Y empezó a decirse muchas ofensas él mismo. Le dije: dejé que se descargara. Y le digo: ¿a causa de qué es ese pensamiento? Dice: es que empecé a masturbarme por primera vez. Es la primera vez que me masturbo. Y desde esa ocasión me siento la peor basura del mundo. Bueno, yo tengo una impresión acerca de la masturbación y no voy a hablar de eso ahorita. Solamente estoy contándoles esto para que ustedes vean hasta dónde el peso de la culpa del pecado entristece la neshama. Entristece la neshama de tal modo. ¿Qué quería decir? Que este jovencito tenía un prepucio muy delgado, muy fino, muy frágil, al grado que, pues obviamente, cuando sus papás me decían que había hasta perdido el apetito en tan solo 2 semanas y que ya no buscaba a ellos como padres, se encerraba en su cuarto a oscuras y cosas como estas. Así que, gracias a Dios, pude hablar con él acerca del asunto de la masturbación, de lo que Dios me ha enseñado para hablar con la juventud. Así que el muchacho fue sanado, gracias a Dios, en cuestión de unos 2 días. Él volvió nuevamente a su relación con Dios. Así que vuelvo a decirles, amados míos, pueden ustedes ver qué tan importante es todo este asunto que nosotros que estoy tratando con ustedes para la vida de sus hijos, de sus adolescentes. Es muy importante, mis hermanos, muchas cosas que necesitaría tomarme el tiempo para trabajar con ustedes. Pero por el otro lado, mis hermanos, es un gran descanso aprender sobre nuestra alma neshama y comprender que cuando ésta se ve obligada por el peso de la tristeza de Dios que desciende sobre ella, podemos escoger arrepentirnos en nuestras almas nediva y nefesh. El enojo y la tristeza del Espíritu de Dios, amados míos, solamente duran por un corto tiempo. Y una vez que el castigo de Dios ha producido arrepentimiento en las almas del hombre, yo creo que no necesito escribirlo, si tan solo se los vuelvo a mencionar en una forma más clara y específica. El Espíritu no necesita arrepentirse. El Espíritu nunca busca arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él no peca. Él no peca. El que pecó fue la nediva y la nefesh. En otras palabras, el alma y el cuerpo. Ellos son los que pecaron. Así que de alguna manera la nediva solamente lo que puede experimentar es el enojo, la tristeza, la congoja de Dios, que entristece la neshama que es el Espíritu, y esto es lo único que siente. Y Dios usa el alma neshama como un canal para enviar sus juicios, su castigo, su reprensión hacia el alma nediva y hacia el alma nefesh. Así que cuando la nefesh y la nediva aceptan, reciben, reconocen que el juicio de Dios está viniendo por causa de ese pecado en particular, entonces, si ellos lo reconocen, si la nediva y la nefesh aceptan esto, entonces ellos vendrán al arrepentimiento, a la confesión del pecado y se arrepentirán delante de Dios. Entonces Dios perdonará el pecado de esa nediva y esa nefesh,
y el espíritu de Neshama nuevamente volverá a su gozo, y nuevamente los tres caminarán en la armonía de obediencia y buscar a Dios. Se volverán a ser un trío de adoración y alabanza a Dios. Así que esto es lo que estoy diciéndoles. Esta es la razón por la que, como vuelvo a repetirles, el enojo y la tristeza del Espíritu de Dios solamente duran por poco tiempo. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que dure el reconocimiento y arrepentimiento y la aceptación que la Nefesh y la Nediva hagan delante de Dios. Así que, amados hermanos, una vez que el castigo de Dios ha producido entonces el arrepentimiento en las almas del hombre, y cuando la hermosa y preciosa sangre redentora de Cristo ha lavado los inicuos pecados del hombre, y éste ha recibido en su espíritu la humildad de Cristo, es cuando entonces, hermanos, la Nediva, la Neshama y la Nefesh volverán a unirse para seguir y continuar su caminar con el Señor. Dios envuelve, amados míos, el alma Neshama entonces en su dulce espíritu de ese amoroso perdón y de paz que está lleno de gracia y misericordia de parte de Dios. Hermanos, de otra manera, las almas Neshama que Dios ha creado, como vimos en Isaías, serían destruidas por su espíritu de ira y de juicio. Dios no puede estar enojado todo el tiempo, ni en periodos muy prolongados. Dios toma contentamiento en perdonar al hombre pecador y castigar su pecado. Así que cuando nuestra alma Neshama siente la carga dolorosa y deprimente creada por el enojo, la tristeza y el extrañamiento de Dios, una carga más difícil de llevar, debemos aprender, mis hermanos, a inclinar nuestro corazón en humilde arrepentimiento. Qué tristeza, hermanos míos, cuando nuestro prepucio no es grueso, tiene sus ventajas y desventajas. A ver, déjenme regresar. Qué desgracia cuando nuestro prepucio es muy grueso, porque no podemos sentir, hermanos, ni el dolor nuestro, ni el dolor ajeno, ni el mucho menos el dolor de Dios. Esto es una tristeza muy grande. Y yo casi puedo pensar más que todo en pastores, a lo que voy a decir. A lo mejor no tienes un pastorado donde tú estás ejerciendo ese pastorado de forma permanente y continua. Puedes tú ser un pastor ocasional. Pero ¿cómo puede ser que en un momento determinado tú seas un exponente de la palabra de Dios, que es divina, es santa, etcétera? ¿Cómo puede ser que tú seas un exponente de la palabra de Dios y vivas como un pecador y vivas como una persona que no siente dolor ni pena? Pueden haber pastores viudos, divorciados, solteros o qué sé yo, abandonados, cualquiera que sea. Estoy hablando a pastores ocasionales o permanentes. A lo mejor si tú eres viudo, puedes andar buscando ya una consorte. Puede que andes buscando una consorte. ¿Por qué? Porque pues tienes necesidad de casarte. Hasta ahí, total, no vamos a discutir ampliamente este asunto. Quiero llegar solamente a un pensamiento. Tú puedes ser una persona divorciada, o puedes ser viudo, abandonado, como quiera que sea, pero andas buscando una consorte. ¿Cómo puede ser posible que puedas proponerle a esta persona propuestas indecorosas, sucias, pecaminosas? Y no solamente se les propones, sino que casi quieres obligarla a que se acueste contigo, o vives con ella en un noviazgo, manoseándola y haciendo un tipo de perversidades y manoseos, y todavía vienes y te paras en el púlpito y ni siquiera sientes congoja, ni tristeza, ni pesar, porque tienes un prepucio totalmente grueso, gruesísimo, que no puedes sentir que estás ofendiendo a Dios. Y tú dices, es que mi cuerpo lo necesita, es que mi cuerpo lo requiere. Bueno, sería bueno que preguntaras a Dios, que le pregunte a San Pablo,
a ver qué hizo él para vivir tantos años sin una mujer para que te dé el secreto. Pero es que vivimos en una condición, mis hermanos, en que los pastores son sucios, son puercos, son marranos en sus actitudes sexuales. Por el simple hecho de que son divorciados o viudos o abandonados, andan buscando una y otra para ver cuál de ellas se deja andar ahí manoseando, proponerles situaciones sucias e indecorosas. Y pueden ser cristianas, hasta congregantes. Hermano, qué tremendo cuando nos enfrentamos a personas tan sucias como esas, que ejercen un pastorado temporal, ocasional o permanente. Y por lo consecuente también es para la congregación, porque la congregación es un factor importante, puesto que son ayudantes del pastor para dar clases a los niños, para tocar los instrumentos, como diáconos o laicos o lo que sea. Todos vivimos y debemos vivir conforme a la palabra de Dios, y Él con toda la razón lo dijo: sin santidad nadie verá al Señor. Y parece que la santidad es un lenguaje y una frase que ya desapareció de la mente, del corazón, de la conciencia de los cristianos, hermanos, hasta de la Biblia. Creo que hasta la palabra consagración, santidad, creo que ya no existe en la Biblia, o por lo menos la pasamos por alto. Esto se ha perdido la conciencia, se ha perdido todo ese conocimiento, se han perdido tantas cosas de lo que Dios realmente demanda en nuestras vidas. Y por consecuencia, ¿ustedes creen que ese tipo de personas van a sufrir depresión? No sufren depresión, ni siquiera se deprimen. Son gente que están ajenos a la depresión, aunque eso, el que ignores que estás en depresión, no quiere decir que por eso no estás en lo más profundo de los niveles depresivos. Hermanos, quizás estoy hablando cosas muy fuertes, pero es necesario, porque el púlpito debe de ser respetado y debe de haber respeto para la gente que nos escucha. La persona que está en un púlpito debe de venir verdaderamente con el máximo respeto a la gente que le está dando su atención. Y la gente está confiada en que está oyendo palabra de un hombre, de una mujer santa, pías, piadosas, castas, que aprendan a vivir en santidad. Por eso la palabra de Dios no nos dejó, hermanos, en tinieblas acerca de cómo debe vivir un siervo de Dios, un ministro de Dios, esposo, marido de una sola mujer. Hoy en la actualidad tenemos pastores que vienen de 3, 4, 5 mujeres, dejando un montón de niños por todos lados. Una cosa que a mí me dejó un mal sabor de boca, y no cambió mi opinión acerca de este hombre, Armando Alducin. Alguien subió un video del testimonio de sus ex esposas, ex esposas en plural. Y uno de los hijos está hablando de una manera bien dura, pero muy reveladora, y verdades muy grandes, descubriendo y desenmascarando a este hombre Alducin. Pero no es el psicólogo. Es psicólogo, tiene un doctorado en no sé cuántas cosas, y es un hombre que de veras, es un hombre que lo siguen millones de gentes. Pero qué tristeza seguir a alguien que tiene un prepucio verdaderamente de un grosor que no puedo imaginarlo. Es un grosero con sus hijos. Entonces, hermanos, ven ustedes, el púlpito demanda santidad para quien sube a él. A veces aún así, hermano, tratando de vivir honestamente con Dios y en limpieza, hermanos míos, uno puede sentirse abochornado con Dios y decir: Señor, en el pensamiento, en mi mente, en mis intenciones, te fallé. ¿Me aceptas, Señor? ¿Me aceptas? ¿Quieres que suba al púlpito, Señor Dios? Perdóname antes que nada. Y deberíamos sentirnos avergonzados. Qué tristeza cuando por nuestros comportamientos y actitudes y abusos contra una dama, contra una mujer a quien pretendemos cortejar,
porque simplemente nos sentimos divorciados o separados o viudos. No lo hacemos ni siquiera con la delicadeza de un caballero. Se nos olvida la caballerosidad con la que debemos tratar a toda mujer, y más si está uno cortejándola porque soy un viudo o qué sé yo. Eso no debe olvidar que debo ser un caballero. Así que, amados hermanos, a final de cuentas estamos descubriendo muchas situaciones acerca de los estados depresivos. Cuando nuestra alma neshama siente la carga dolorosa y deprimente, como ya les dije, creada por nosotros mismos, y vemos la extrañeza de Dios en nuestros corazones, el peso deprimente de la tristeza, el enojo y el extrañamiento de Dios que viene como resultado de nuestras iniquidades, no puede ser soportado durante mucho tiempo por la frágil alma neshama sin que acabe por estar emocionalmente enferma. Enferma. Estaba viendo en un noticiero llamado Fuerza Latina, creo que se llama, está en el internet, es un noticiero cristiano, donde hablan de un pastor que se acaba de suicidar hace más o menos un mes, o menos. Es un hombre de color, y como quiera que haya sido, Dios nos manda a amar a negros, a blancos, a rojos, a amarillos. No puede haber una persona que odie a los negros, porque necesita estar poseído por demonios para odiar a un negro o a una negra. Así que este hombre ya estaba en su iglesia, una iglesia de más o menos unas 3,000 almas, su congregación. La gente se quedó tan extrañada porque el hombre estaba orando, preparándose para dar el sermón. Entonces de repente se levantó, le dijo a su esposa: dame las llaves de la casa. Así que la mujer se extrañó, y mayormente porque sabía que ella estaba para dar el sermón, y le dijo así bastante apresurado: dame las llaves de la casa. Y tomó las llaves, tomó su auto y se fue a casa. Al poco tiempo llegaron las autoridades para decirles que había llegado a su casa para matarse. Esto causó consternación en su iglesia de más de 3,000 años, con la consecuencia de que muchos se desanimaron total y absolutamente de buscar a Dios. Dijeron: Dios no existe. Si esto pasó con un siervo de Dios, ¿por qué se suicidó? ¿Por qué se mató? ¿Qué pasó ahí? Así que poco después, las noticias, con las investigaciones,